vamos a continuar conociendo acerca de los viajes misioneros de Pablo. Estamos ya llegando al final de su tercer viaje misionero. La semana pasada habíamos visto que Pablo había llegado a Mileto y le pidió a los ancianos de Éfeso que se acercaran porque quería compartirles. Cuando se reúnen aquí en Éfeso, en Mileto, los ancianos vienen y lo acompañan. Ahí es cuando él hace una despedida de ellos muy conmovedora, que la vamos a recordar ahorita en los versículos preliminares. Pero quiero que veamos en esta gráfica cómo ya empieza el recorrido final del tercer viaje de Pablo. Recordemos que él quería llegar a la fiesta de Pentecostés, a Jerusalén. Entonces se había dado prisa, pero en esa época, acuérdate que ellos dependían de los viajes comerciales. Ellos se unían, eran los barcos que llegaban a descargar. Entonces no siempre los tiempos eran los que ellos querían, sino tenían que acomodarse a las diferentes circunstancias. De todos modos es importante notar que de aquí él sale, visita Cos, luego Rodas, Patara y un recorrido por el sur de la isla de Chipre para llegar a Tiro. En este recorrido, solo para que tengamos de referencia, hay 600 kilómetros. Y ya de aquí para acá empieza un recorrido más corto. Entre Tiro y Tolemaida hay 40 kilómetros y así sucesivamente para llegar a Jerusalén. Pero en cada una de esas estaciones hay unos hechos que son los que vamos a ver hoy y muestran realmente cómo a través de estos viajes Pablo había conseguido convertir mucha gente, y muchos de ellos cuando regresan, inclusive gente que de pronto no lo conocía, pasan a ser ayudadores de él en sus tareas. Lo alojan, le dan alojamiento, le dan ánimo, y particularmente ya en este regreso a Jerusalén vamos a ver que la mayoría de ellos trata de que no vaya a Jerusalén. Las condiciones no estaban muy favorables para que él regresara. Sin embargo, vamos a ver cuál era la voluntad de Dios para Pablo, para que finalmente llegara allá. Entonces, vamos a recordar la despedida, Hechos 20, 36, 38, esa última parte del recorrido donde dice: después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Eran los ancianos de Éfeso que se habían acercado desde Éfeso a despedir a Pablo. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Era un momento muy sentimental para Pablo. Era un amor que habían alcanzado ellos a través de Pablo, y les daba mucho dolor escuchar de labios de él mismo, donde lo vimos la semana pasada, donde él se despedía diciéndoles que no volverían a verlo. Entonces empieza el recorrido hacia Tiro. Dice: después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Patara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar el sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Fíjate que él se va acomodando a la situación de cada barco. Y aquí hay algo particular, y resalté la palabra zarpamos. ¿Quiénes iban ahí con Pablo? Lucas, ¿verdad? ¿Quién es el que nos está escribiendo Hechos? Entonces es importante recordar que ahí
iba Lucas con ellos, quien es el relator prácticamente de estos hechos. Entonces pasan 4 ciudades: Cos, Rodas, Patara y Tiro. En ese recorrido habrían unos 800 kilómetros, siendo Patara a Tiro 600, que habían navegado por el sur. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Duró 7 días en Tiro. Fíjate que a pesar de las circunstancias que él tenía, que él quería regresar a tiempo al Pentecostés, no todo el tiempo era para él. Entonces él aprovechaba esos días en que los barcos estaban descargando o algo para seguir haciendo su misión, ¿cierto? Entonces en cada ciudad él iba compartiendo con los diferentes creyentes. Para Tiro este era el primer contacto de Pablo con los creyentes de Tiro, aunque es probable que su persecución a los creyentes de Jerusalén ayudó a que la iglesia empezara. Miremos Hechos 11:19. ¿Alguien lo tiene? O sea, fíjate que él está visitando ciudades. Miremos aquí en la diapositiva anterior. Él iba visitando, mire el recorrido que él había hecho en su tercer viaje. Él venía pasó por Efeso, luego fue a Filipos y bueno, finalmente regresa. Pero hay muchas ciudades de ellas que él está visitando por primera vez. Sin embargo, ahí encuentra ya cristianos, ya encuentra seguidores que lo ayudan y a los cuales, acuérdate que Pablo, una de las misiones que él tenía, él le gustaba regresar a sus iglesias. No solamente era plantarlos, sino regresar para darles ánimo y para fortalecerlas. Entonces, este regreso a Tiro, este toque de Tiro parece ser el primer contacto que él tiene con esa comunidad, pero nos recuerda el pasaje de que fue a estas ciudades llegó el Evangelio gracias a la persecución que se formó inicialmente. Acuérdense en la primera parte cuando ellos tienen que salir. Entonces todos ellos salen y se reparten y empiezan a llevar el Evangelio. Esa era la voluntad de Dios, sacarlos de su zona de confort para que finalmente la palabra se expandiera. ¿Y quién mejor que Pablo para haber hecho lo que se hizo, no? Entonces ese fue uno de los propósitos de la salida de Jerusalén. Ahí duró 7 días entonces en Tiro y luego continúa, dice, pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestros viajes. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad y allí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Aquí es interesante ver cómo siendo esta la primera vez que él estaba en Tiro y apenas en 7 días cómo lograba que agrupara a esas personas. Dice que inclusive mujeres, niños, todos lo rodeaban a la hora de él marcharse. Entonces es muy conmovedor, ¿no? Ver cómo cuántos creyentes amaban a Pablo y pensar que solamente en una semana él lograba eso. Era tal el amor que él les brindaba que sentían, se conmovían con su partida. Esta parte de Hechos va a ser bastante histórica, o sea, nosotros vamos a ver un recorrido que finalmente sabemos va a terminar en Jerusalén, pero va a tener una serie de eventos que nos van a poner a reflexionar, que finalmente es el propósito de esta palabra. Vamos a llegar a sacar unas conclusiones de por qué Pablo, a pesar de la insistencia de muchos seguidores de él, que le anunciaban que no debía ir a Jerusalén, él finalmente termina allá. Y vamos a ver cuál era el propósito que él tenía para llegar ahí. Y si nosotros, trayéndolo a nuestra actualidad, si nosotros seríamos capaces de hacer eso. Es interesante reflexionar. Entonces
Entonces seguimos el viaje desde Tiro hasta Cesarea. Dice, nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Miremos aquí, él sigue su recorrido, en este caso se queda un solo día en Cesarea, pero dice, y al día siguiente, en Tolemaida, al día siguiente sale hacia Cesarea, pero se hospeda en la casa de Felipe el evangelista. Es de cómo él donde quiera que va llegando, siempre encuentra gente hospitalaria que lo va recibiendo. Pero hay un hecho también interesante ahí. ¿Quién era Felipe? Era uno de los 7. ¿Recordamos cuáles fueron los 7? Los 7 fueron aquellos... Exacto, acuérdense que hubo un momento donde ya los judíos estaban en disputa con los griegos y entonces estaban pidiendo que sus viudas no estaban siendo atendidas. Entonces finalmente los apóstoles dicen, nosotros no tenemos el tiempo para dedicarnos a esto. Nombren 7 hombres para que puedan asistirlos en esa tarea. Felipe fue uno de ellos. Eso lo vemos en Hechos 8:40. No nos vamos a detener ahí porque ya veo que recordamos ese hecho, ¿verdad? Ya Felipe llevaba 20 años ahí en Cesarea y había centrado su vida ahí y había tenido 4 hijas, las cuales recibieron el don de la profecía. Leyendo estos pasajes, como le digo, la primera vez que uno lo lee, uno lo único que ve es un trayecto de Pablo donde pasa por diferentes sitios, pero mirando en detalle, uno se pregunta si todo lo que está en la palabra tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito de nombrar que Felipe tenía 4 hijas con el don de profecía? Entonces, esa parte, reflexionando sobre eso, es como mostrar la importancia que tiene también la mujer y que la mujer también puede recibir los dones del Espíritu Santo, incluyendo el don de profecía. Entonces en muchas iglesias son vetadas, no pueden hablar, no pueden decir nada, pero lo cierto es que en la palabra está de que ellas pueden recibir el don de la profecía también. Otro detalle interesante es que Pablo se hospedó en casa de Felipe. Felipe había sido compañero de Esteban, que era parte de los que formaban el grupo de los 7 también. Y Esteban sabemos cómo murió, ¿verdad? Murió apedrado. Y Pablo había participado en su muerte. Imagínense ese pasaje, ese momento donde Pablo llega a la casa de Felipe, que había sido compañero de Esteban, y que sabía que Pablo había participado de su muerte. Uno se pregunta, dice, bueno, tuvo que ser un momento muy difícil, pero ya a estas alturas, cuando ya uno lo mira, ya los dos habían perdonado, ¿verdad? Ya su corazón ya estaba libre de rencores, ya estaban libres de cualquiera. Ellos estaban en otro momento diferente, o sea, para uno, de pronto es, tenaz, recibir un huésped de esos que uno había visto apedrear a su amigo hasta la muerte. Dice, bueno, difícil poderlo recibir, no. Ya en este momento ellos estaban a otro nivel. Ya sus corazones habían sanado, ya habían recibido, ya habían conocido la verdad. Luego sabían el momento que estaban viviendo y por eso para nosotros puede ser extraño, pero para Pablo y para Felipe era un honor recibir a una persona como Pablo que había estado haciendo, ya era conocido todo el proceso de Pablo que había vivido y también lo que había logrado con sus viajes misioneros.
Continuamos entonces hasta Cesarea. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. Agabo aparece en Hechos 11, 27, 28. Ok, entonces vemos que Agabo era un profeta que había ya aparecido en otros pasajes de la Biblia donde él había anunciado una gran hambruna, lo cual sucedió. Entonces podemos ver que Agabo era un profeta con reconocimiento, ¿verdad? Entonces ya Pablo estaba acercándose a Jerusalén y viene este profeta, se acerca hasta donde está Pablo en Cesarea y sucede lo siguiente, dice, este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Pues fíjense que aquí ya no solamente son los amigos de Pablo, ya no son solamente los convertidos de Tiro, ni los convertidos de los ancianos de Éfeso, ya es un profeta, digámoslo así, que tenía credibilidad, y se acerca hasta donde Pablo, y no solamente se lo dice, sino que lo hace de una manera muy dramática, mostrándole con su propio cinturón cómo lo iban a atar de pies y manos y cómo lo iban a entregar a los gentiles. Era un momento ya donde ya no es solamente de rumores que dicen, Pablo, te va a ir mal en Jerusalén, Pablo, no te acerques a Jerusalén. Todo el mundo lo alertaba acerca de eso, y ahora viene este profeta, y no solamente viene, sino que viene, dice, en nombre del Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo. O sea, era un momento difícil para Pablo. En otras circunstancias, de pronto, nosotros porque ya sabemos el final de la historia, que finalmente él llega. Pero en otras circunstancias uno dice, hombre, ya, que venga el uno y me diga que mira, no te acerques ahí, y el otro tampoco. Y en otras ocasiones él había hecho caso. De pronto le decían, Pablo, huye por tal lado, Pablo. Lo ayudaban para eso. Pero vamos a ver por qué Pablo realmente insistía en llegar hasta Jerusalén. Esta es la segunda profecía que pareciera ser incompatible con lo que el Espíritu Santo le dijo originalmente a Pablo en Hechos 20, 22, 24. ¿Alguien me ayuda, por favor? Hechos 20, 22, 24. Era el Espíritu Santo hablando. Aquí le estaba diciendo que lo que le iba a pasar cuando llegara a Jerusalén. Bueno, fíjese que aquí empieza uno a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que está pasando? El Espíritu Santo le había dicho, y Pablo dice, voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. O sea, él sintió en su momento en que el Espíritu Santo lo estaba obligando a que fuera, tenía un propósito con él y debía ir a Jerusalén. Y por otro lado, aquí le está diciendo lo que le va a pasar en Jerusalén a la hora que él vaya a llegar allá. Entonces, aparentemente entraría como preguntándose uno preguntándonos si había alguna dualidad ahí de esa instrucción que le estaba dando el Espíritu Santo. Continuemos y más adelante vamos a ver el porqué. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. Otros hombres escogidos por las iglesias podían entregar la ofrenda de amor. ¿Es cierto? Acuérdense que este recorrido que él había hecho por Asia, también él había recogido fondos para la iglesia de Jerusalén, los pobres de Jerusalén. Entonces, él tenía esa ofrenda y él la iba a presentar allá en Jerusalén. Pero también
lo dice, otros hombres escogidos por la misma iglesia pudieran haber recibido esa ofrenda y poderla haber llevado. No necesariamente tenía que ser él poniéndose en riesgo para ir a Jerusalén. Le seguían insistiendo, dice nosotros, o sea, Lucas y todos los que lo estaban acompañando le rogaban a Pablo que no subiera a Jerusalén. Él les contesta, ¿por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Una firme convicción. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando, que se haga la voluntad del Señor. Había una voluntad, la voluntad del Señor era una. Por lo que hemos visto aquí en el pasaje, Pablo no se dejaba convencer de todo lo que él estaba viendo, y era porque él había entendido que había una voluntad de Dios para y un propósito con ese viaje, y se mantenía firme en su convención. Pero entonces miremos cuál había sido el propósito de ese tercer viaje. El propósito de ese tercer viaje para Pablo, para poder entender un poco más cuál había sido la misión que Dios le había encomendado a él. Recordemos lo que hablamos hace poco, que había de por medio, él quería ayudar a los pobres de Jerusalén. Entonces, en sus viajes misioneros, él pedía también que le ayudaran a fortalecer esa iglesia, para que habían sido los que habían iniciado realmente la expansión del Evangelio. Entonces, él pedía que le ayudaran con ofrendas para llevar a los judíos de Judea. Buscaba que los gentiles mostraran su unidad con sus hermanos y hermanas judíos, como recompensa porque les habían proclamado el Evangelio. Miremos Romanos 15, 25, 27. Pablo, ellos tuvieron presente de que ellos siempre consideraron de que los gentiles debían ayudar a su pueblo judío, porque ellos habían sido los que les habían sembrado la palabra. Entonces lo consideraban apenas, como dice, apenas justo de que ellos les retribuyeran y les ayudaran en los momentos de dificultad. Entonces dice, por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Era un sentir de Pablo, ¿no? De que debían compensar los gentiles el hecho de estar recibiendo las bendiciones espirituales. Debían ayudar a sus hermanos necesitados en Jerusalén. Había en la iglesia amenaza de división, porque los judíos extremistas querían que los gentiles vivieran como judíos y siguieran la ley mosaica. Recordemos que en un determinado momento los judíos extremistas, ellos exigían que los gentiles también cumplieran la ley mosaica, entre ellos la circuncisión. ¿Recuerdan ese pasaje que vimos hace unos domingos, donde ese grupo radical de judíos hacían frente a que los gentiles deberían cumplir también la ley mosaica? Entonces, eso había sido motivo de discordia entre ellos, y esa división de la iglesia estaba creciendo. Entonces era el momento donde se necesitaba reforzar esos vínculos, y esa era una de las misiones de Pablo al querer regresar a Jerusalén antes del Pentecostés. Era para dar testimonio y poder, junto con esta ofrenda que él llevaba para ayudar a los pobres, hacer que esa división se empezara a cerrar, esa brecha entre judíos y gentiles se cerrara. El apóstol esperaba que esta visita a Jerusalén con la ofrenda ayudara a fortalecer la comunión entre judíos y gentiles. Finalmente,
en Hechos 21, 15, 17, dice, Pablo llega a Jerusalén. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron y nos llevaron a la casa de Mnason, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y era uno de los primeros discípulos. Nuevamente, uno de los primeros convertidos finalmente hospeda a Pablo en su llegada a Jerusalén. Aquí hay un detalle también interesante. Fíjese que Pablo no estuvo solo. Muchos discípulos en todo momento lo rodearon para asistirlo y ayudarlo. En este caso particular, estos discípulos se proponen llegar con él hasta Jerusalén y lo acompañan. Es un recorrido de más o menos 100 kilómetros entre Cesarea y Jerusalén, 2 días. Mnason probablemente fue un miembro fundador de la iglesia de Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Finalmente llega hasta Jerusalén y ahí tiene una gran recepción también por parte de los creyentes de Jerusalén. Pero no todo iba a ser bueno para Pablo. A pesar de las advertencias, Pablo llega a su destino. Recordemos, sus amigos le pidieron abandonar su plan. El Espíritu Santo lo obligó a ir a Jerusalén. Y el mismo Espíritu Santo, a través del profeta Agabo, le avisó que lo iban a atar y entregar a los gentiles. Panorama bastante complicado para Pablo, ¿verdad? ¿Era Pablo obstinado o decidido? Ahí es donde empieza uno a conocer realmente a un personaje como Pablo, ¿verdad? Yo decía que para nosotros actualmente en cualquier situación de esas, con tantos riesgos, a uno le dicen que no vaya al Chocó, que no se asome a las zonas de conflicto, porque los peligros, Y Pablo, a pesar de todo eso, él seguía ¿por qué? Porque él tenía su convicción clara y sabía que había un propósito del Señor al llevarlo allá. ¿Estaba el Espíritu Santo contradiciéndose? Primero le dijo a Pablo en el capítulo 20 que siguiera, y en el capítulo 21 le da una contraorden. ¿Sí será eso cierto o no? No, ¿verdad? Debemos hacer la diferencia entre lo que es una predicción y una prohibición. Realmente a Pablo, Agabo nunca le dijo que no fuera a Jerusalén. Él lo que le dice es cómo lo van a recibir en Jerusalén y lo que le va a pasar en Jerusalén. Pero no le está diciendo, el Espíritu Santo dice que no vayas a Jerusalén. Lo que pasa es que uno, cuando lo lee, de pronto a la ligera o a la primera vez que lo lee uno entiende que primero todo el mundo le dice no vaya, todos los amigos le están diciendo y luego le mandan al profeta Agabo a que le diga cómo lo van a recibir allá. Entonces uno sigue con la tendencia de creer que es el Espíritu Santo el que le está diciendo que no vaya. No le está ni siquiera previniendo, él le está diciendo es cómo lo van a recibir allá. Entonces desde un primer momento, cuando recibió ese mensaje del Espíritu Santo, él no dudó, en ningún momento dudó de eso. A pesar de las circunstancias, a pesar de todo el panorama negro que él ve, que le pintaban, él nunca dudó, él siguió firme en su convicción. Seguramente Pablo también tenía miedo de llegar, y cuando le dicen eso, porque él era humano también, entonces tuvieron miedo, de eso no podemos, de eso lo hemos leído también, pero su convicción era tal y su obediencia era tal que él no dudó en ningún momento que su final era llegar a Jerusalén. Y aquí precisamente se hace esa observación. Lo mismo que Jesús, antes que él, tenían un propósito específico que era llegar a Jerusalén. Y las predicciones divinas de sufrimiento no lo detuvieron.
Los dos sabían que iban a sufrir. Animarnos, porque para que pongamos nuestros ojos más allá. O sea, no solamente en lo que vamos a vivir aquí, sino la promesa de vida eterna que nosotros tenemos. Sigamos reflexionando entonces acerca de ese momento, digámoslo. Ya nosotros pues nos adelantamos al final, ¿no? Ya llegó a Jerusalén, era su convicción, lo comparamos a la misma situación que tuvo nuestro Señor Jesucristo, de finalmente llegar, y no importaron las advertencias de sufrimiento que él iba a tener allá, no lo hicieron cambiar de idea. Pero en ese momento se preguntaba, ¿Pablo tenía razón o se equivocó al hacer ese viaje a Jerusalén? ¿Qué había en contra en ese momento? Todo indicaba, por las advertencias, de que la situación en Jerusalén iba a ser muy complicada para él. Ya el Señor le había mandado que saliera de Jerusalén porque los judíos no recibirían su testimonio. Hay otro momento de la historia también, en Hechos 22:18, donde el Señor le había dado instrucciones a Pablo precisamente de que saliera de Jerusalén. Entonces también se podría pensar en ese momento, bueno, pero si el Señor ya le dijo que no fuera a Jerusalén, ¿por qué insiste en llegar allá? En Hechos 22:18 dice, y vi al Señor que me hablaba, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. O sea, el Señor ya lo había advertido de las dificultades que él iba a tener en Jerusalén. Era gente que no quería oírlo. Entonces, ¿por qué Pablo seguía insistiendo con eso? Pablo ya había escrito a los romanos respecto a los peligros en Judea. O sea, él sabía de los peligros que estaba corriendo, no era de que se fuera a sorprender allá con que era más duro de lo que él se había imaginado. Todo lo tenía visto. Y los mismos ancianos de Éfeso, él se lo expresó a los ancianos en la despedida. ¿Se acuerdan? Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegurará que me esperan prisiones y sufrimientos. O sea, esto no fue algo que fuera cambiando a medida que él iba viajando o a medida que iba pasando los días antes de llegar. Era un hecho de cómo lo iban a recibir y todo lo que le iba a pasar era conocido por él, ¿cierto? No, esta parte viene en Hechos 20, que lo vamos a ver más adelante, pero es cuando él está dando el testimonio ante el consejo. Y él resume todo lo que él ha pasado y las advertencias que el Señor le ha hecho. Este episodio de cuando el Señor le dice que salga de Jerusalén no es en el momento en que él ya entró a Jerusalén, es antes de eso. Hay un pasaje donde a el Señor le da la instrucción específica de que salga, pero fue en un evento anterior, yo no recuerdo cuál fue, de que finalmente Pablo tenía un propósito que era llegar a Roma también. Entonces él necesitaba primero llegar a su gente, y eso lo vamos a ver, no te preocupes, porque como te dije, todo tenía un propósito, y es un propósito divino de que él llegara ahí a pesar de las circunstancias, y vamos a verlo. El mismo Señor, Dios lo confirma, en determinado momento le confirma y le da la tranquilidad de que lo que está hecho está bien hecho. Conocía los problemas involucrados. Del lado de los factores a favor, ¿por qué? Las expresiones proféticas pueden tomarse como exhortación en vez de prohibición, que fue lo que Gloria notó. Realmente a él nunca le dijeron que no, el profeta no le dijo que no fuera, sino que le advirtió lo que le iba a pasar allá. Era para mí más como una prueba de su convicción, para saber si, mostrándole claramente en la voz de un profeta lo que le iba a pasar, si él iba a dudar o no. Era el Señor también mirando el corazón de Pablo para saber si estaba preparado para llegar a Jerusalén. En cuanto al mandamiento del Señor en Hechos 22:18, que es lo que veíamos aquí, que el Señor le dice expresamente que salga,
se aplicaba a ese tiempo en particular. Como le digo, fue otro evento cuando apenas empezaba a esparcirse el evangelio, y recordemos que todos los apóstoles estaban ahí concentrados en Jerusalén después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos se quedaron ahí, pero hubo un momento donde el Señor por la persecución hace que ellos salgan. Y en ese episodio Pablo específicamente recibe ese mensaje del Señor donde le dice que salga de Jerusalén porque no le van a creer, no van a creer en su testimonio. No era el tiempo exacto, entonces se aplicaba a ese tiempo en particular. En ese momento el Señor dijo, voy a sacarlo de aquí, porque si no lo saco, lo van a matar y no se va a cumplir el propósito que él tenía con Pablo, que ya sabemos que fue mucho más amplio de lo que había hecho hasta ese momento. Y Pablo ya había estado en Jerusalén antes, o sea, esa es otra circunstancia que lo ponía a él, como quien dice, hombre, yo sé lo que voy a encontrar allá, yo sé que no es una ciudad hostil para mí, pero igual yo he estado en otras ocasiones y aquí estoy vivo. Eso sería más o menos el mensaje que estaba dando Pablo para convencerse de que podía hacerlo. Entonces dice, ya había estado en Jerusalén antes, con ayuda durante una hambruna. Recordemos que él fue el primero promotor de que reunir esas ofrendas y llevárselas, y él mismo las llevó a Jerusalén a entregarlas. Cuando el primer concilio de Jerusalén, él también estuvo ahí. Pablo estuvo en ese primer concilio. Y cuando regresó de su segundo viaje misionero, era la tercera, esta sería la cuarta vez que Pablo estaba llegando a Jerusalén. Luego, como le digo, él sabía que era una ciudad hostil, pero finalmente él ya había estado ahí, no tenía miedo de llegar. Miremos también cómo Pablo toma la decisión en plena conciencia. Dice, Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. O sea, él no fue engañado, no tenía propósitos ocultos. Él en ese momento lo confirma cuando llega a Jerusalén y se presenta ante el consejo. Lo primero que les dice es eso, en Hechos 23:1. Dice, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Pablo actuó con convicción y estaba cumpliendo la voluntad revelada de Dios. Él era la voluntad de Dios y lo confirma las palabras de aliento del Señor en Hechos 23. Eso lo vamos a ver en capítulos anteriores, pero me adelanto aquí un poco para hacer notar lo que estábamos viendo hace un momento atrás, donde decíamos que él no desistió porque él estaba haciendo, era la voluntad del Señor. O sea, él siguió, fue el primer llamamiento de cuando el Espíritu Santo, cuando él dice que el Espíritu Santo me obligó a ir a Jerusalén, él sabía que era la voluntad del Señor. Y aquí se lo está confirmando. Dice, a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Era una confirmación del Señor donde, a pesar de las circunstancias, porque vamos a ver más adelante que lo que pasa a Pablo en Jerusalén, se cumple también lo que el Señor le había anunciado, inclusive a través del profeta Gabo, se va a cumplir. Y Pablo finalmente no la va a pasar muy bien ahí en Jerusalén, pero el mismo Señor lo está animando a que se mantenga firme, porque finalmente se estaba cumpliendo el propósito de él, que era que llevara su palabra. Y ahora no solamente le estaba confirmando que él debía haber llegado a Jerusalén a pesar de las circunstancias, porque él ahorita, en la siguiente semana, vamos a ver cómo él se presenta ante el consejo, que era lo que decía Javier, que era la oportunidad no solamente de llegarle al pueblo, sino de llegarle también a las autoridades, a las grandes personalidades del momento de Jerusalén,
cómo llegarles con esa palabra ahí. Sino que también ahora le está diciendo, tranquilo, no importa lo que usted pase aquí, no tenga, yo me imagino que por la mente de Pablo, ahí le estaba pasando todo eso, o sea, tú no vas a morir aquí. ¿Por qué? Porque te necesito en Roma. Se lo estaba confirmando el Señor. Entonces él sabía que todavía le quedaba una tarea por hacer, que era finalmente llegar al pueblo de Roma. También la profecía de Dios a Ananías en Hechos 9:15 se hizo verdad. La profecía de Dios a Ananías. Recordemos ese pasaje. ¿Se acuerdan cuando la conversión de Pablo, cuando él queda ciego, finalmente el Señor da instrucciones para que busquen a Ananías, quien va a venir hasta Pablo directamente a llevarles el mensaje del Señor? En ese momento, cuando Ananías está recibiendo el mensaje del Señor, donde le dice, ve hasta donde Pablo y llévale el mensaje, el mismo Ananías le dice, Señor, he escuchado mucho acerca de ese tal Pablo que ha sido perseguidor de cristianos y todo. Y ahí es donde el Señor con firmeza le dice, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. O sea, era una confirmación más de que la profecía se estaba cumpliendo. Era el propósito de Dios en Pablo, de que él llegara hasta Jerusalén, y ahora le estaba anunciando que finalmente llegaría hasta Roma. Estaba todo anunciado, pero ese es muy hermoso ver realmente cómo un propósito, algo que nosotros como humanos estábamos viendo, pero hombre, ¿por qué esa terquedad de Pablo de llegar allá? ¿Por qué, a pesar de tanta advertencia, tantas circunstancias en contra, él finalmente decidió ir allá, si era meterse a la boca del lobo? Ahora estamos viendo que todo tenía que pasar, como pasó con nuestro Señor Jesucristo también. Él tenía que morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. De la misma manera, el propósito de Dios, que estaba inclusive anunciado desde en esa profecía, cuando Ananías, se estaba cumpliendo en este momento. Entonces no era terquedad de Pablo, era solamente la voluntad del Señor cumpliéndose en Pablo. Pablo el valiente. Entonces, en vez de cuestionar a Pablo, debemos aplaudirlo por su valor, ¿verdad? Una persona que no se dejó vencer de las adversidades, fue probado en su corazón en ese momento donde, oiga, el mismo profeta ahora viene y me dice cómo va a ser el asunto, yo como que mejor me voy por otro ladito. Pero no, él siguió con ese valor porque sentía que él iba a cumplir ese propósito. Ir a Jerusalén en ese momento, para él sabía que iba a arriesgar su vida, porque esa división entre gentiles y cristianos había generado mucho rencor, mucha rabia de parte de los judíos legalistas que finalmente podrían atentar contra él. El problema crecía y los legalistas seguían a Pablo para robarse sus convertidos. Él sintió que tenía que ir personalmente, por eso no podía hacerlo con un tercero, él no podía enviar un emisario con las ofrendas, él sentía que tenía que ir personalmente porque él era parte él era parte del problema, pero al mismo tiempo era la solución. Ese era el sentir de Pablo. Por eso él llegó a Jerusalén. Lucas en su relato quiere que nosotros admiremos a Pablo por su coraje y perseverancia. Creo que para todos nosotros es claro de que fue un hombre de valor. Pero Pablo no estuvo solo. Lo vimos en varios pasajes varios pasajes a través de este recorrido que hizo ahora al final de su tercer viaje. Bueno, lo resaltaron ahora al final del tercer viaje, pero lo vimos durante todo el proceso de los viajes.
Él siempre era acogido, siempre era recibido por el trabajo que había hecho en los primeros viajes, ya había sembrado esa semilla del amor y la hospitalidad para los hermanos cristianos. Fue así como el ánimo de Pablo fue el compañerismo cristiano que recibió en cada puerto. Y más ahora al final con esas manifestaciones que resaltamos de que hasta las mujeres y los niños se reunían y muchos de ellos llorando se despedían de él sabiendo que no lo volverían a ver. Era el pesar de verlo. Lo vimos en todas las ciudades. En Tiro se quedó 7 días, en Ptolemaida 1 día, en Cesarea dice la palabra que estuvo varios días, y los discípulos de Cesarea lo acompañaron hasta Jerusalén. En Jerusalén el chipriota lo hospedó, y los hermanos, dice al final del versículo 17, y los hermanos lo recibieron calurosamente. O sea, era un momento de tensión, ¿cierto? Pablo ya sabía, venían indicándole, el mismo Agabo le dijo, mira, te van a atar, te van a entregar a los gentiles, y él aún así se sentía fortalecido. ¿Pero por qué? Porque tenía a sus hermanos en Cristo rodeándolo. Él se sintió rodeado por sus hermanos y eso le dio el ánimo para llegar hasta Jerusalén. ¿Se puede considerar esto una entrada triunfal de Pablo a Jerusalén? ¿Sí? ¿Fue triunfal? Pues en lo que leímos ahorita dice que no, realmente no fue una entrada frontal, pero sí lo fortaleció. O sea, a Jerusalén no llegó bienvenido, definitivamente no, estaba rodeado por unos hermanos, pero era un grupo de seguidores de él, pero no era la gran mayoría de Jerusalén. El cambio de las circunstancias. Pero bueno, sí, en términos generales, o sea, no se puede considerar una entrada triunfal. Que fuese el cumplimiento de su propósito, sí, pero no se puede considerar con que fue bienvenido, con que fue lo máximo para Jerusalén, no. Pero al mismo tiempo, correcto, yo también estoy de acuerdo con eso, siento que para él sentía que había cumplido su propósito y llegó ahí. Sin embargo, en lo que los análisis de algunos historiadores dicen que lo consideran como no, o sea, no fue la entrada triunfal, pero visto no desde el punto de vista espiritual, sino de pronto del entorno, sí, correcto. Pero sí fue importante que esos momentos en que sus seguidores lo acompañan, lo animan, dice que eso lo fortaleció para soportar los gritos de la multitud unos pocos días después. Bueno, sin embargo, como dice, independiente de eso, ese sentirse rodeado de sus hermanos cristianos, y eso yo creo que es también una de las enseñanzas de la importancia de rodear a nuestros hermanos en dificultades. Entonces, eso creo que es lo más valioso, una de las cosas más valiosas de rescatar, es de que a pesar de esas circunstancias, ese calor que recibió de sus hermanos fue lo que lo fortaleció y lo animó para poder continuar. Más tarde, en el versículo 36, muchos de ellos van a gritar que lo maten. Esa era la circunstancia de lo que viene la semana entrante, de la presentación de Pablo ante el Consejo y lo que va a vivir esa primera etapa de Pablo en Jerusalén. Pronto va a comenzar aquí en Jerusalén su largo cautiverio de algo más de 4 años. O sea, fíjense que todo lo anunciado también no era en vano, o sea, todo lo que estaba anunciado. Pero yo digo, bueno, qué bueno por él también, que a pesar de las circunstancias, a pesar de saber lo que venía, él estaba preparado. Él estaba preparado porque sabía que se iba a encontrar con esas circunstancias. Pero para mí, lo más valioso es cuando el Señor le confirma que lo que él había hecho era lo que él esperaba de él y que ahora no solamente lo necesitaba ahí, sino que lo necesitaba en Roma. O sea, pues yo creo que para él no importaba el tiempo que él estuviera ahí. Mire, que van a ser 4 años de Pablo ahí en cautiverio en Jerusalén y aún así él tener la tranquilidad de saber de que ahí no era su fin,
Él iba a continuar. ¿Por qué? Porque el Señor le había confirmado finalmente de que iba a llegar hasta Roma. Dios nos invita hoy a seguir el ejemplo de Pablo. Ser valientes y firmes en nuestras convicciones para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo creo que esto es el mensaje que podemos resumir de esta enseñanza. Y es una invitación de Dios a que nos mantengamos firmes en nuestras convicciones, en que no flaqueemos, no tengamos temor de hablar de la palabra y dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Es una invitación que recibimos claro del ejemplo de lo que hizo Pablo en esta etapa del final de su tercer viaje. Gracias.